Antes de empezar como tal a explicar la espermatogénesis, vamos a ver primero qué es la gametogénesis. Entonces, la gametogénesis es la formación de los gametos. Básicamente, la gametogénesis va a ser el proceso a través del cual se van a formar y desarrollar las células germinativas o gametos, que en el caso de las mujeres son los ovocitos y en el caso de los hombres son los espermatozoides. Esto a partir de células precursoras bipotenciales. Durante este proceso, básicamente, los gametos se van a desarrollar hasta poder ser funcionales. Van a prepararse para que estas células sexuales sean funcionales para la fecundación. Entonces, ahora ya vamos a empezar a ver como tal la espermatogénesis. Entonces, primero, antes que nada, vamos a repasar un poquito lo que es la anatomía del testículo, que yo sé que ahorita lo acaban de ver en órganos reproductores, entonces solamente lo vamos como a repasar. Ahora, el testículo es relevante repasarlo en este tema porque aquí específicamente es en donde se da el proceso de la espermatogénesis. Entonces, vamos a tener el testículo, que es este que está acá. Bueno, no sé si ven mi puntero, pero bueno, entonces el más grande que está acá es el testículo. Dentro del testículo vamos a tener a los túbulos seminíferos. En los túbulos seminíferos va a ser donde se va a dar el proceso de espermatogénesis. En el testículo también tenemos a la túnica albuginea, la túnica vaginal, tenemos a los lóbulos, tenemos a los conductos deferentes, luego tenemos al epidídimo, tenemos lo que está dividido en su cabeza y su cola, tenemos al conducto deferente y bueno, básicamente esas son las partes del testículo. Ahora, vamos a ver un poco acerca de cuál es el camino de los espermatozoides, empezando por el testículo y todo el camino que van a recorrer hasta salir del cuerpo del hombre. Entonces, primero los espermatozoides van a ser producidos en los túbulos seminíferos que se encuentran en el testículo. Luego del testículo van a pasar a través de los conductos deferentes hacia el epidídimo. Después del epidídimo van a pasar hacia el conducto deferente, que es este de acá. Luego van a pasar por la vesícula seminal y van a llegar a la próstata por el conducto eyaculador. Entonces luego, una vez llegando al conducto eyaculador, estos van a desembocar en la uretra masculina, la uretra prostática. Entonces, en este segmento de la uretra van a desembocar y luego van a recorrer toda la uretra hasta salir en el eyaculado, en la eyaculación. Entonces, ahora, ¿qué es la espermatogénesis? Entonces, la espermatogénesis es la secuencia de acontecimientos a través de cual las espermatogonas, que estas son las células germinales primordiales masculinas, se van a formar en espermatozoides maduros. En la espermatogénesis, algo muy importante que mencionar es que esta comienza en la pubertad. O sea, durante toda la vida de un niño no va a estar sucediendo este proceso, sino que hasta que este niño alcance la etapa de la pubertad. Entonces, vamos a ver un poco acerca de cómo sucede la división celular de las espermatogonias para que pasen a convertirse a unos espermatozoides maduros. Entonces, primero vamos a tener la espermatogonia. Como les había mencionado, esta es la célula germinal primitiva masculina. Entonces, estas espermatogonias, básicamente, durante el nacimiento van a migrar desde cuando se está sucediendo el plegamiento del embrión y todo eso, van a migrar hacia lo que es la gónada masculina, que es el testículo, y una vez estando ahí, van a comenzar su proceso de división celular. Entonces, las espermatogonias van a sufrir dos procesos de división celular, que el primero va a ser la mitosis y el segundo va a ser la meiosis. Las espermatogonias van a sufrir una mitosis y dos meiosis. Entonces, vamos a empezar a explicar cómo sucede toda esta división celular. Bueno, primero tenemos a mi espermatogonia. La espermatogonia es una célula diploide, por lo que a lo que me refiero con diploide es que tiene una carga cromosómica de 46 cromosomas XY. Y eso XY es porque esa es la carga cromosómica que tiene el hombre, ¿no? Esos son los cromosomas masculinos, XY. Entonces, esta espermatogonia tiene 46 cromosomas XY. Ahora, mi espermatogonia va a sufrir una mitosis. Durante esta mitosis se va a convertir en un espermatocito primario. El espermatocito primario ahora va a ser una célula idéntica. Y esto sucede porque, si recuerdan un poco acerca de mitosis y meiosis,
El proceso de la mitosis consiste en que una célula se convierte en una célula produce una célula hija idéntica. Con idéntica me refiero a que esta célula va a tener la misma carga cromosómica que la espermatogonia. Entonces el espermatocito primario va a tener también 46 cromosomas XY, o sea que va a ser una célula diploide. Ahora, este espermatocito primario va a ser la célula más grande que tenemos acá en el testículo. Entonces, ahora, después de que ya se convirtió en espermatocito primario, vamos a ir, ahora sí, a la meiosis. ¿Cómo vamos a tener dos meiosis? Entonces, la primera meiosis nos va a resultar en dos espermatocitos secundarios. La meiosis consiste en que una célula va a producir dos células hijas, ahora ya no son idénticas, son diferentes. Entonces, estas dos células ya no van a ser células diploides, sino que van a ser células haploides. O sea que van a tener, cada una de ellas va a tener 23 cromosomas. Esta tiene 23 cromosomas X y la otra tiene 23, cromosomas Y. Entonces, el resultado de mi primera meiosis va a ser dos espermatocitos secundarios con carga cromosómica 23X y 23Y. Ahora, después de que sufrió la primera meiosis, va a sufrir una segunda meiosis. Durante la segunda meiosis, cada uno de los espermatocitos secundarios va a sufrir esta división celular. Entonces, ambos van a producirme 4 espermátides, que esta es básicamente la célula a partir de la cual se van a formar ya como tal los espermatozoides. Entonces, después de la segunda meiosis me van a resultar 4 espermátides. Ambos espermatocitos secundarios se van a dividir. Estas espermátides también son células haploides, o sea que tienen cargas diferentes, que van a ser 23X y 23Y, y aquí también 23X y 23Y. Entonces, estas espermátides ahora sí van a ser las que se van a convertir en un espermatozoide maduro. Entonces, este proceso de espermatogénesis no solamente se queda ahí, sino que para convertirse en espermatozoide madura, ahora tiene que sufrir otro proceso que se llama espermiogénesis. Y es por eso que la espermatogénesis la dividimos en varias fases. La primera fase de la espermatogénesis, que es esa que tenemos acá, va a ser la fase espermatogónica, que es cuando la espermatogonia se convierte en un espermatocito primario. Luego vamos a tener la fase espermatocítica. Durante esta fase, el ovocito primario se va a convertir en un ovocito secundario y este ovocito secundario se convierte en una espermátide. Y por último, vamos a tener a la espermiogénesis. La espermiogénesis no es lo mismo que la espermatogénesis, es como una fase dentro de la espermatogénesis. La espermiogénesis es la última fase en la cual las espermátidas se van a convertir en espermatozoides maduros. Estas ya no van a sufrir ninguna división celular, simplemente van a madurar hasta convertirse en un espermatozoide. Y ahorita ya vamos a ver cuál es ese proceso de espermiogénesis. Entonces, este proceso de espermatogénesis, como les mencioné, sucede o comienza en la pubertad. O sea que en la pubertad, ya cuando el varón llega a su pubertad, comienza este proceso de espermatogénesis constante durante toda su vida. Entonces, este proceso no se va a detener durante ninguna etapa de su vida, a diferencia de la mujer, que pues ya sabemos que su proceso de ovogénesis se va a detener en un punto, pero el espermatogénesis va a seguir durante toda la vida del hombre. Claro que no toda la vida van a tener la misma calidad de esos espermatozoides que se van a producir, porque con la edad esta calidad de espermatozoides, la cantidad va a ir disminuyendo, pero está sucediendo siempre. Entonces, esta espermatogénesis va a suceder constantemente. Va a tener aproximadamente 2 meses, o sea, la espermatogénesis se da aproximadamente en 2 meses, pero no es como que termina una y empieza la otra, sino que estos espermatocitos se están produciendo constantemente. Entonces, pero lo que nos referimos con 2 meses es que básicamente esta maduración de los espermatozoides, desde la espermatogonia hasta el espermatozoide maduro, va a tardarse aproximadamente 2 meses. Entonces,
Ahora sí, vamos a hablar un poquito acerca de lo que es la espermiogénesis. La espermiogénesis es la última fase de la espermatogénesis. Ahora, la espermiogénesis va a consistir en que la espermátide se va a madurar en un espermatozoide maduro. La espermiogénesis va a constar de varias fases, que son la primera fase. Bueno, van a ser 4 fases. La primera es la fase de Golgi, la segunda la fase de capuchón, la tercera la fase acrosómica y por último la fase de maduración. Entonces, la primera, básicamente en la primera fase simplemente vamos a tener una célula que era el espermatocito, perdón, la espermátide que teníamos acá, la vamos a tener acá. Esta espermátide simplemente va a contener una región de Golgi, mitocondrias, centriolos y todas esas estructuras. Luego, vamos a pasar a la fase de capuchón. Durante la fase de capuchón, se va a comenzar a formar lo que es el acrosoma. Y básicamente va a comenzar a madurar ya lo que es el espermatozoide. Se llama fase de capuchón pues, porque básicamente va a comenzar a formarse como esta cosita que es como una capucha. Entonces, en la siguiente fase, que es la fase acrosómica, vamos a tener que ya se está formando como tal el acrosoma y es por eso que se llama fase acrosómica. Durante esta fase también se va a eliminar el citoplasma residual pues, que ya no funciona en lo que está madurando este espermatozoide, va a producir un citoplasma, pues que ya simplemente se tiene que eliminar. Ahora, por último, vamos a tener la fase de maduración. En esta fase ya es cuando ya se ha formado, ya está más formado el acrosoma, ya tenemos el núcleo bien formado, tenemos la cubierta mitocondrial ya diferenciada y ya le está comenzando a crecer, se está comenzando a madurar su cola. En la fase de capuchón, olvidé mencionar que aquí es donde se comienza a formar la cola. Si se fijan aquí atrás, le empieza a crecer la cola. En la fase de acrosómica, ya esa cola comienza a alargarse. Y en la fase de maduración ya comienza a ser ya un espermatozoide maduro. Y por último, vamos a tener ya como tal el espermatozoide maduro. Ahora, vamos a ver cuáles son las partes de un espermatozoide maduro. Entonces, un espermatozoide maduro va a contener lo que es la cabeza, que es esta partecita como triangular que está arriba, va a contener el acrosoma. El acrosoma es importante debido a que este contiene diversas enzimas que son importantes para la fecundación. Estas enzimas son, bueno, la acrosoma contiene una enzima que se llama acrosina, también contiene la hialuronidasa y contiene la neuraminidasa. Estas enzimas son las que me van a funcionar a mí para poder romper las células de la corona radiada del ovocito. Entonces, esas básicamente van a servir para poder penetrar el ovocito, o sea, en la fase de fecundación. Entonces, es muy importante que un espermatozoide tenga un acrosoma íntegro y bien formado para que este pueda ser apto para fecundar. Entonces, como lo dice acá, las enzimas en el acrosoma van a facilitar la dispersión de las células foliculares de la corona radiada, lo que va a permitir atravesar la zona pelúcida. Y es por eso que es muy importante el acrosoma. Ahora también vamos a tener el cuello, tenemos el segmento medio de la cola. En el segmento medio de la cola vamos a contener a las mitocondrias. Estas mitocondrias son importantes debido a que, pues como saben, las mitocondrias son las que proporcionan el ATP, que el ATP es la energía que necesita la célula para funcionar. Entonces, este espermatozoide es una célula móvil porque como sabemos, su cola se mueve. Entonces, para que esa cola tenga esa movilidad, necesitamos energía y esta la brindan las mitocondrias. Ahora, vamos a tener la cola por último. La cola, pues ya mencionamos, el segmento medio, que es ese de arriba. Ahora tenemos el segmento principal de la cola y por último el segmento terminal de la cola. Esta cola no está, o sea, yo sé que los segmentos es un poquito confuso porque como que no están ordenados, pero como tal, el segmento que contiene las mitocondrias es el segmento medio. Luego tenemos el segmento principal, que es el más grande, y el segmento terminal. Y básicamente en eso consiste la espermiogénesis. Ahora, en esta imagencita solo tenemos como
una ilustración de cómo es un espermatozoide. Aquí tenemos el acrosoma, la cabeza, la parte intermedia de la cola y el resto de la cola, que tenemos la porción principal y la parte terminal. Bueno, ahora, hay varias células que van a funcionar en el proceso de espermatogénesis. Estas células van a ser productoras de algunas hormonas. Entonces, la primera célula que vamos a tener en el testículo va a ser las células de Leydig. Las células de Leydig van a ser unas células que me van a producir testosterona. Me imagino, bueno, ustedes ahorita acaban de ver en la parte de ciclos reproductores, la función de las células de Leydig, la principal función de las células de Leydig es producir testosterona. Entonces, estas células son las principales productoras en el hombre de esta hormona. Ahora, las otras células que tenemos son las células de Sertoli. Las células de Sertoli van a tener muchas funciones, demasiadas. Pero básicamente las principales sirven de sustento, sirven de protección, de nutrición, también son señaladores para la espermatogénesis. O sea, son como células que son reguladoras, porque estas células van a tener receptores para FSH, mientras que las células de Leydig van a tener receptores para LH. En las células de Leydig, la LH va a estimular la producción de testosterona. Y en las células de Sertoli, los receptores de FSH van a estimular el proceso de espermatogénesis. Entonces, estas células de Sertoli también tienen funciones de producción de otras hormonas que funcionan en otras etapas de la vida del hombre. Entonces, ahora, como mencioné, vamos a tener dos hormonas que me van a estimular a las células del testículo para que cumplan su función, que son la LH y la FSH. Estas hormonas son producidas por la hipófisis y esta hipófisis va a producir estas hormonas debido a una señal del hipotálamo. Entonces el hipotálamo va a mandar una señal que va a producir una hormona, que es una señalizadora, que se llama hormona liberadora de gonadotropinas. Entonces, esta hormona va a ir a decirle a la hipófisis que me produzca las células LH y FSH. Al producir estas células van a ir directamente hacia el testículo, a las células de Leydig y las células de Sertoli, a estimularlas para que las células de Leydig produzcan testosterona y las células de Sertoli cumplan sus demás funciones. Ahora, estas células de Leydig y las células de Sertoli se encuentran dentro del testículo, pero estas no forman parte de las células germinales. Estos son otro tipo de células. Las células germinales simplemente son los espermatocitos en sus diferentes fases. A ver, hay muchas veces en las que se da una gametogénesis anómala. Esta gametogénesis anómala generalmente es porque se da una distribución errónea del material genético. O sea, miren, aquí por ejemplo tenemos en una división celular normal, vamos a tener, como habíamos mencionado, que la espermatogonia tiene 46XX, luego esta le va a pasar al espermatocito 46X, XY, me confundí, 46XY, le va a pasar al espermatocito primario los mismos 46XY, pero ahora en esta división de la primera meiosis vamos a tener un proceso de no disyunción. Esto significa que el material genético va a distribuirse no se va a distribuir de manera uniforme, básicamente. Entonces aquí, en este espermatocito secundario, miren, aquí vamos a tener 24 esquiche, mientras que en el otro solo tenemos 22. Y nosotros sabemos que esto debe ser equitativo, entonces ambos deberían tener 23. Al suceder esta no disyunción, luego entonces las espermátides van a tener también una distribución errónea del material genético y no van a producir espermatozoides aptos para poder fecundar. Entonces estos espermatozoides van a ser anómalos. Algunas anomalías que se pueden dar en los espermatozoides van a suceder en diversas partes de él. Por ejemplo, este es un espermatozoide normal. Podemos tener defectos en la cabeza, que es muy grande, muy pequeña, tiene una forma que no debería ser. Algún espermatozoide puede salir con dos cabezas. También tenemos anomalías en el acrosoma.
un espermatozoide puede salir sin acrosoma. Y como mencionamos anteriormente, el acrosoma es muy importante porque sin acrosoma el espermatozoide no es capaz de fecundar un óvulo. También podemos tener defectos en el cuello, que está insertado en otro lado de la cabeza, el cuello es muy grande, que no tiene cuello, que está deforme, o incluso también podemos tener un espermatozoide con dos colas, que ahora pues sí pasamos a los defectos de la cola, que puede ser muy corta, puede estar deforme, enrollada, y todos estos anomalías en el espermatozoide hace que no sea apto para poder fecundar. Entonces, ahora, em, básicamente, entonces eso es la espermatogénesis. Algo que olvidé mencionarles nada más, aquí en la parte de la producción de los espermatozoides, es que, bueno, básicamente este espermatogénesis va a suceder en el testículo, en los túbulos seminíferos. Y luego de estar en los túbulos seminíferos, estos van a pasar al epididio. El epididio va a tener una función, bueno, eso lo vemos en esto. El epididimo va a tener una función nada más de almacenamiento, debido a que en el epididimo también los espermatozoides van a adquirir su movilidad, o sea que estos espermatozoides van a ser funcionales en el sentido de que de que van a poder moverse, tienen movilidad, ya pueden moverse a través del conducto deferente y de todas esas partes del recorrido. Sin embargo, estos espermatozoides no van a ser capaces de fecundar un óvulo hasta que sean capacitados. Y esa capacitación pues se va a dar ya en lo que es el útero. Entonces estos espermatozoides sí son funcionales, pero todavía no están capacitados para fecundar. Entonces básicamente la función del testículo es la espermatogénesis, y el epididimo almacenar los espermatozoides y aquí adquieren movilidad. Bueno, solamente eso era que se me había pasado. Ahora sí, entonces ya acabamos con el tema de espermatogénesis. No sé si tienen alguna pregunta hasta el momento. Si no tienen ninguna pregunta, entonces vamos a seguir con el proceso de ovogénesis. Ok. Entonces, antes de empezar también con la ovogénesis, vamos a ver un poquito del aparato reproductor femenino, que yo sé que ya lo vieron, pero solamente lo vamos a repasar. Entonces, el aparato reproductor va a estar formado por el útero, el ovario, las trompas de falopio, que ya sabemos que tienen un infundíbulo, sus fimbrias. Tenemos el cuerpo del útero, que el útero está dividido en cuerpo y cuello. Entonces, aquí tenemos el cuerpo, y aquí vamos a tener el cuello uterino, que también se le puede llamar cervix, el canal cervical. Y aquí tenemos a las diferentes capas del útero, que son el miometrio, el endometrio, y aquí no está la otra capa, pero es el perimetrio. Y aquí tenemos por último a la vagina. Entonces, básicamente estas van a ser las partes del aparato reproductor femenino. Y específicamente en el ovario es en donde va a suceder la ovogénesis, iba a decir espermatogénesis, la ovogénesis. Entonces, en el ovario vamos a tener este proceso. Ahora, ¿cuál es la gonada sexual femenina? La gonada sexual femenina es el ovario. Es importante no confundir gónada con gameto, porque la gónada, cuando nosotros nos referimos a gónada, es el órgano sexual femenino. Aquí no sexual, pero sí como el órgano en donde se va a producir el proceso de maduración de las células sexuales. Entonces, la gónada, en el caso de la mujer, es el ovario, mientras que en el hombre es el testículo. Mientras que cuando nosotros le preguntamos cuál es el gameto, ahí sí nos estamos refiriendo en la mujer al ovocito y en el hombre al espermatozoide. Es importante no confundir esos dos términos. La gónada femenina va a ser el ovario. El ovario es donde va a suceder toda la ovogénesis. Este ovario va a estar dividido en dos partes. La primera va a ser la corteza y la segunda va a ser la médula. Entonces, la corteza es lo que está pues más a la periferia, que es todo esto que está acá, rodeando todo este ovario. Mientras que la médula va a ser lo que está en medio de la corteza. Esta médula va a tener, la médula y la corteza van a tener diferentes contenidos.
La médula va a contener lo que son vasos linfáticos, vasos sanguíneos, nervios, tejido conectivo laxo y bueno, básicamente eso. Mientras que la corteza, esta va a ser la que nos va a interesar a nosotros para la ovogénesis, porque la corteza es en donde vamos a encontrar a los folículos. En la médula nunca vamos a encontrar un folículo. Estos folículos solo se encuentran en la corteza. Entonces, esa es la diferencia entre la médula ovárica y la corteza ovárica, por si acaso se lo llegan a preguntar. Entonces, aquí como podemos ver, sucede todo el proceso de ovogénesis exclusivamente en la corteza. Ahora sí, vamos a ver entonces qué es la ovogénesis. La ovogénesis es el desarrollo de los ovocitos, o sea, básicamente es el proceso por el cual las ovogonias, que son las células germinal femenina, se van a convertir en ovocitos maduros. Entonces, ovocitos, como les mencioné, son el gameto femenino. Esta ovogénesis va a dividirse en dos partes. La primera, en dos fases. La primera fase va a ser el desarrollo prenatal de los ovocitos. Ustedes se acuerdan que la espermatogénesis les mencioné ahorita que comienza durante la pubertad. O sea, antes de la pubertad el niño no va a producir espermatozoides hasta que llegue este momento. Mientras que la ovogénesis va a comenzar desde antes del nacimiento. O sea que no, las mujeres ya tenemos nuestra cantidad de ovocitos que vamos a tener desde antes del nacimiento. Entonces, este es el desarrollo prenatal. Estas ovogonias van a comenzar su división celular durante la vida fetal y se van a convertir en ovocitos primarios, pero este proceso se va a detener y va a reanudarse hasta que la niña llegue a su pubertad. Ahora sí, en la pubertad se reanuda este proceso y ahora sí llega el desarrollo postnatal de los ovocitos cuando tenemos nuestra primera menstruación. Entonces, bueno, básicamente, esta es la razón por la que cuando nosotros preguntamos si en el ovocito, en el ovario, perdón, hay ovonias después del nacimiento, nosotros sabemos que no, porque todas estas ovonias van a convertirse en ovocitos primarios desde la vida fetal. Entonces, pues al final, en el momento del nacimiento de la niña, esta niña va a tener aproximadamente unos 40.000 ovocitos primarios en su ovario. Durante la infancia, muchos de esos ovocitos algunos van a sufrir apoptosis, otros se van a degenerar y muchos otros procesos que van a hacer que los ovocitos desaparezcan. Y ya cuando la niña llega a su pubertad y ya se reanuda su proceso de ovogénesis, solamente va a tener aproximadamente 400 ovocitos hasta el momento que llegue la menopausia. Que la menopausia es el proceso, es el momento en el cual se detiene completamente el proceso de ovogénesis y el ciclo menstrual. Entonces, básicamente, una mujer ya tiene su cantidad de ovocitos que va a tener durante toda su vida desde antes del nacimiento. Entonces, vamos a ver un poquito acerca de la división celular de estas células. Entonces, la ovogonia, como sabemos, es nuestra célula germinal primitiva de la mujer. Entonces, esta ovogonia va a migrar, como sabemos, va durante la vida fetal desde el saco vitelino hacia el reborde gonadal. Entonces, una vez esta ovogonia está en el ovario, va a comenzar su proceso. La ovogonia va a ser también una célula diploide, es decir, que tiene 46 cromosomas XX. En este caso es XX porque esa es pues la carga cromosómica que tiene la mujer. Entonces, esa ovogonia va a tener 46 cromosomas, o sea, es diploide. Ahora, durante el proceso de ovogénesis también va a ser, las divisiones celulares van a ser igual a la espermatogénesis, o sea que también vamos a tener una mitosis y dos meiosis. La primera que va a suceder, que es la mitosis, va a hacer que la ovogonia se va a convertir en un ovocito primario. El ovocito primario va a ser una célula hija idéntica, o sea que va a ser diploide, va a tener también 46 cromosomas XX. Ahora, este ovocito primario va a comenzar su primera meiosis. ¿Qué pasa? Bueno, ustedes saben que la meiosis tiene diferentes fases, ahorita la acaban de ver en el repaso. Va a tener una profase, una anafase, una metafase y una telofase. Entonces, esta meiosis 1, todo este proceso de la que la ovogonia se convierte en ovocito primario, va a suceder
en la vida fetal. Ahora, cuando la niña nace, el proceso de meiosis 1 se va a detener. Se va a detener en profase 1. O sea que totalmente ya no se van a seguir dividiendo estos ovocitos secundarios en otras células, sino que se van a detener ahí en profase de la meiosis 1. Ahora, esto es en el nacimiento. Este ovocito secundario entonces va a estar ahí, en el ovario, va a estar latente durante toda la infancia de la niña, hasta que la niña llega a su pubertad, cuando tiene su primera menstruación. En ese momento, esta meiosis 1 se va a reanudar. O sea que ahora, bueno, esto sucede debido a que dentro del ovario hay algunos factores locales que van a impedir que esta meiosis continúe. Y ya cuando se llega a la pubertad, hay otros factores también locales en el ovario, junto con la influencia de las hormonas, que son la LH y la FSH, que me van a permitir que esta meiosis se reanude. Entonces se va a reanudar la meiosis, va a continuar con su profase, va a continuar con su, perdón, con su anafase, con su metafase y con su telofase. Y va a acabar. El producto de esta primera meiosis van a ser un ovocito secundario y un primer cuerpo polar. No sé, en este caso de la ovogénesis no es igual a la espermatogénesis. Si ustedes miraban que en espermatogénesis vamos a obtener todos los espermatocitos se van a dividir y van a tener las mismas cargas cromosómicas todos. Pero en este caso, la carga cromosómica se va a dividir de una forma, de una manera que no es uniforme. Entonces, el ovocito secundario va a tener sus 23 cromosomas XX, porque es una célula hija que no es idéntica. Ahora sí, su carga cromosómica se separó. Y en segundo lugar, va a producir un primer cuerpo polar. Este primer cuerpo polar no es apto para seguir madurando a ser un ovocito maduro. Entonces, básicamente lo que pasa con estos cuerpos polares es simplemente que se eliminan. Al final, no van a servir para nada, básicamente. Simplemente son como el remanente de esta división celular. Ahora, este ovocito secundario, que fue el único que se me formó después de la primera meiosis, va a sufrir una segunda meiosis. En esta segunda meiosis va a suceder otra cosa, que es que se va a volver a detener. Pero ahora bueno, ya sabemos que todo esto ya pasó durante la pubertad, ¿verdad? Se reanudó todo. Entonces ahora, esta segunda meiosis va a detenerse. Sabemos que tenemos una profase, una anafase, una metafase y una telofase. Entonces la segunda meiosis se va a detener en la metafase. ¿Y por qué se detiene? Porque bueno, cuando este ovocito sale del ovario hacia la trompa de falopio, va a estar ahí. Se va a detener este proceso esperando a que llegue un espermatozoide a fecundarlo. Este ovocito se va a detener en metafase 2 y va a esperar al espermatozoide. Si el espermatozoide no llega, entonces el ovocito se va a eliminar por la menstruación estando en metafase 2. O sea que esta meiosis nunca se va a terminar si el ovocito no es fecundado. Mientras que si el ovocito es fecundado, entonces ahora sí vamos a seguir con nuestra telofase y ahora sí se va a acabar la meiosis hasta que se forme el cigoto. La telofase de la meiosis 2 va a acabar hasta que ya se ha formado el cigoto. Entonces, básicamente, el producto de esta segunda meiosis va a ser un ovocito terciario y 3 cuerpos polares, porque el primer cuerpo polar que teníamos también se dividió y como su carga cromosómica no era apta, entonces ahora se van a formar otros 2 cuerpos polares. Este no va a formar ningún ovocito. Entonces, al final, ese ovocito pues es lo mismo que sería un óvulo, ¿verdad? Que es lo que se va a fecundar. Entonces, al final, el producto sería un ovocito terciario, 3 cuerpos polares. Este ovocito terciario es el único que va a ser apto para eliminarse por la ovulación y ser fecundado. Mientras que los cuerpos polares simplemente se van a degenerar y no va a suceder nada. Estos segundos cuerpos polares se van a liberar ya cuando termina la meiosis 2, o sea, cuando ya se ha formado el cigoto, se liberan estos 2 cuerpos polares. Bueno, ahora que ya terminamos la ovogénesis como tal, vamos a ir con la foliculogénesis.
¿Cuál es la diferencia? Pues básicamente la ovogénesis sucede tanto dentro del ovario como fuera del ovario y es la maduración de la célula como tal, que es el ovocito. Mientras que la foliculogénesis, esta solamente sucede dentro del ovario. Los folículos ováricos son los que ayudan a este ovocito a madurar y a poder ovularse, bueno, salir del ovario. Entonces, la primera fase que tenemos va a ser el folículo primordial. Entonces, tenemos nuestro ovocito primario. Este ovocito primario va a rodearse de unas células que se llaman células foliculares. Estas células foliculares van a provenir del epitelio del ovario. Que por cierto, el epitelio que recubre el ovario va a ser un epitelio germinativo. Ese es el nombre que recibe este epitelio. Entonces, este epitelio va a producir las células foliculares. Estas células foliculares van a rodear a mi ovocito primario. Básicamente, este folículo ayuda a ese ovocito a que madure y a que se ovule. Entonces, y también le van a servir como de protección. Entonces, estas células foliculares que tenemos en este momento van a tener un epitelio plano simple, porque en este momento estamos, digamos que en ese proceso latente que yo les había mencionado, que es que cuando en el nacimiento se detiene la meiosis 1. Entonces se detuvo la meiosis y aquí tenemos simplemente un folículo primordial. Ese folículo primordial tiene células planas que van a producir algo que se llama factor inhibidor de la maduración del ovocito. Entonces, ese factor es lo que yo les había mencionado, es uno de los que yo les había mencionado que va a impedir que se siga madurando esa célula. Entonces, bueno, tenemos folículo primordial. Luego, cuando ya viene la primera menstruación, se reanuda este proceso. Claro, no todos los 400 ovocitos que yo les había mencionado se van a ovular al mismo tiempo, sino que cada mes va a madurar un ovocito. Entonces, tenemos el folículo primordial, sus células foliculares van a comenzar a volverse células cúbicas, o sea, van a comenzar a crecer. Ahora van a ser una sola hilera de células cúbicas. Entonces, este folículo se va a llamar folículo primario unilaminar y va a tener un epitelio cúbico simple. Y lo que está dentro siempre va a ser un ovocito primario. Ahora, después de esto, vamos a la siguiente fase, que es cuando estas células foliculares van a comenzar a proliferar. Proliferan y van a comenzar a hacer varias capas. O sea, ya no va a ser solo una capa, sino que van a ser varias hileras de células. Y esta se va a llamar por eso folículo primario multilaminar, que tiene varias láminas de células. Es como cuando uno pone un bloque encima del otro y así, entonces vamos a tener así varias capas. Y este va a ser un epitelio cúbico estratificado. Entonces ahora, adentro siempre tenemos a nuestro ovocito primario. Y también se le va a formar una parte que se llama zona pelúcida. La zona pelúcida es lo que va a ayudar al ovocito. Bueno, la zona pelúcida está formada por 3 glucoproteínas, que son la ZP1, ZP2 y ZP3. ZP por zona pelúcida. Entonces, esas van a ser las 3 glucoproteínas que forman esta zona pelúcida. La más importante de todas va a ser la ZP3 y es porque esta ZP3 es la que reconoce al espermatozoide humano. O sea, es la que le dice al espermatozoide como que lo selecciona y dice, sí, este es el que me va a fecundar. Entonces, para eso me sirve esas glucoproteínas. Ahora, luego de esta fase, vamos a pasar al folículo secundario. El folículo secundario va a comenzar a formar, en el folículo secundario se va a comenzar a formar una cavidad que se llama antrofolicular. Bueno, en este caso se llaman lagunas antrales. Entonces, en este caso se van a formar las lagunas antrales, que son esos espacios que se forman al lado del ovocito. Entonces, se me forman esas lagunas antrales que están llenas de líquido folicular. Este líquido folicular va a ser producido por las células foliculares que pues están formando el folículo. Estas células foliculares no solamente van a tener la función de producir líquido folicular, sino que también sirven porque tienen receptores para FSH. Ahora, durante este proceso tenemos también nuestro ovocito primario. Acuérdense que siempre sigue siendo ovocito primario. Tenemos nuestra zona pelúcida, nuestras células foliculares y ahora tenemos
la formación de otras estructuras que ya se estaban comenzando a formar en el folículo multilaminar, pero ahora ya están diferenciadas, que son las tecas. La primera es la teca interna. La teca interna va a tener funciones de vascularización, también va a tener receptores para LH. Acuérdense que las células foliculares tenían receptores para FSH y las células de la teca interna tienen receptores para LH. Entonces, estas células de la teca interna también tienen otra función, que son producir andrógenos. Estos andrógenos son importantes en la mujer porque son a partir de los cuales se van a producir los estrógenos, debido a una enzima que tiene las células foliculares que se llama aromatasa. Entonces, estas células de la teca interna me van a producir los andrógenos. Estos andrógenos se van a ir hacia las células foliculares y en estas células foliculares tenemos esa enzima que les mencioné, que es la aromatasa, que permite que se conviertan en estrógenos. Entonces, por eso es que este folículo secundario y el folículo terciario me van a producir estrógenos, debido a que ya está este proceso. Ahora, entonces tenemos esta teca interna que mencioné, tenía receptores de LH, produce andrógenos y también sirve para vascularización y pues básicamente para eso, para alimentar a las células. Ahora, tenemos la otra que es la teca externa. La teca externa simplemente va a tener una función de sostén y de protección. Esta no tiene receptores para nada, no tiene ninguna producción de hormonas, simplemente tiene sus células musculares, tiene su función de sostén y de protección. Y básicamente esas son las tecas. Y por último tenemos la formación del folículo terciario. El folículo terciario también se le puede llamar folículo de Graf. Entonces, en este folículo terciario, ¿qué es lo que pasa? Básicamente es que esas lagunas antrales que se habían empezado a formar van a comenzar a crecer aún más. Crecieron más y van a formar lo que es el antro folicular. Todo el espacio que ven ahí en azul es el antro folicular. Ese antro folicular va a seguir lleno del líquido folicular. Ahora, las células foliculares van a seguir estando ahí. También van a seguir estando las tecas, que son la teca interna y la teca externa. En las placas de este folículo, si lo vieron en su laboratorio, se diferencian bien bonitas las tecas. Entonces, bueno, ahora, en este paso, en esta fase, se me van a desarrollar otras dos estructuras, que son la corona radiada y el cúmulo ófero. La corona radiada es la que va a estar rodeando a la zona pelúcida. Básicamente es como una protección para este ovocito cuando él va a salir hacia la trompa de Fallope. Y el cúmulo óforo básicamente es el segmento que va a unir simplemente a esta corona radiada al resto de células foliculares. Entonces, durante este proceso de foliculogénesis, de lo que pasa en el folículo secundario y terciario, cuando se comienza a formar ese antro folicular lleno de líquido folicular, su objetivo es empujar al ovocito hacia la periferia del folículo. Y esto es para que él como para que salga del ovario durante la ovulación. Entonces, básicamente como que ellas le dicen al ovocito que él ya está muy maduro, entonces se tiene que ir. Y lo corren de ahí. Entonces, se va hacia la trompa de Falopio. Entonces, ese ovocito, al momento, bueno, aquí en esta imagen vamos a ver como tal las partes, bueno, como el proceso de la oogénesis. Tenemos folículo primordial, folículo primario, que obviamente va a tener dos fases, unilaminar y multilaminar. Luego tenemos el folículo secundario, estos dos son los mismos, solo que aquí pues ya se le está comenzando a formar las lagunas antrales. A este folículo secundario también se le puede llamar folículo antral. Entonces luego tenemos el folículo terciario o folículo de Graf y luego, después de esto, tenemos la ovulación. Entonces, como les mencioné, la acumulación de este líquido folicular dentro del antro folicular va a permitir que la presión intrafolicular aumente y debido a este aumento, entonces este ovocito va a irse a la periferia y posteriormente va a ser expulsado del ovario. Pues básicamente va a sufrir estas células van a sufrir
como una protuberancia que se va a formar ya para que ese ovocito primario pueda salir. Luego, em, después de que el ovocito primario salió, lo sacaron de su casa, él se fue, se llevó a su corona radiada y se llevó a su zona pelúcida. La corona radiada sirve para protegerlo, para que él no esté ahí solito, y la zona pelúcida sirve para que, básicamente para la fecundación, para reconocer al espermatozoide durante la fecundación. Ahora, cuando el ovocito ya se fue para la trompa de falopio durante la ovulación, estas células foliculares acá no van a desaparecer, sino que van a formar una estructura que se llama cuerpo lúteo. Entonces, estas células foliculares que quedan remanentes van a formar este que está acá, el cuerpo lúteo. La función del cuerpo lúteo va a ser producir progesterona principalmente. También produce estrógenos, pero en menor medida. Entonces, como les había mencionado entonces anteriormente, el folículo secundario y el folículo terciario, al tener esa función de producir estrógenos, van a ser los que principalmente me van a producir los estrógenos. Entonces, folículo secundario y folículo terciario son los que producen los estrógenos, ¿ok? Y el cuerpo lúteo es el que me va a producir principalmente la progesterona. También produce estrógenos, pero en menor medida. Entonces, la función de ese cuerpo lúteo básicamente va a ser que está ahí produciendo esa progesterona y está latente, está esperando a que ese ovocito que ya salió por la ovulación sea fecundado. Si el ovocito no es fecundado, entonces el cuerpo lúteo simplemente va a decir, bueno, ya cumplí mi función, ya me voy a morir. Entonces, básicamente, se va a convertir en el cuerpo albicans. Simplemente se va a degradar y va a quedar como una cicatriz. Y mientras que si el ovocito sí es fecundado, entonces este cuerpo lúteo va a seguir ahí produciendo progesterona hasta que llegue, bueno, esto es en caso de que en caso de que haya un embarazo, ¿verdad? Es fecundado el ovocito, entonces este cuerpo lúteo me produce progesterona hasta la semana 20 de gestación, que es cuando es sustituido por la placenta, porque ahora la placenta es la que va a producir la progesterona. Y este cuerpo lúteo básicamente entonces esa es su función. Ahora, vamos a ver un poquito, nada más, repasar cuáles son las hormonas que influencian o estimulan al ovario para producir las hormonas femeninas. Entonces, las hormonas van a ser, bueno, primero vamos a tener el hipotálamo, como habíamos visto. El hipotálamo va a producir la hormona liberadora de gonadotropines o GnRH. Esta hormona va a estimular la hipófisis para que ella produzca la LH y la FSH. La FSH va a funcionar en los receptores de FSH que teníamos en las células foliculares. Y la LH va a funcionar en los receptores de LH que teníamos en las células de la teca interna. Entonces, básicamente, esas son las que van a estimular para que se produzcan los estrógenos y la progesterona. Ahora, bueno, como tal, la FSH, como vemos, es hormona folículo estimulante. Por lo tanto, como lo dice su nombre, va a inducir a la maduración del folículo. Y la hormona LH, que es la hormona luteinizante, su función principal es inducir a la ovulación. Entonces, si ustedes le preguntan, ¿cuál es la función de la LH? Induce a la ovulación, porque esa es la hormona principal en la ovulación. ¿Okay? Entonces, básicamente, eso es con las hormonas. Bueno, entonces,